No, la transmisión. Bueno, ahora sí, había algunos problemas técnicos. Bien, yo los voy leyendo, ustedes díganme si me escuchan bien, se ve bien la pantalla, la presentación. O no, se escucha, se ve bien. Sí, profe. A ver qué pasó acá. Bien, ahora. Bien, ahora sí. Bueno, entonces como decíamos, vamos a empezar hoy con las clases de apoyo de análisis matemático 1. Por ahí los que no me conocen, mi nombre es Joa y vamos a empezar con el TP1, que es de lógica simbólica, inecuaciones y cotas de un conjunto. Les voy a pedir que cuando no puedan ver bien o se escuche cortado, me van escribiendo por el chat. ¿Bien? Para este TP tienen una guía donde primero les aconsejo que completen el cuestionario para que ustedes sepan un poco de teoría a partir de lo que van a hacer. A partir de eso van a hacer todos los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una proposición? A ver, alguien, vamos a hacer esto un poco participativo, ¿alguien sabe qué es una proposición o estuvo leyendo un poco la teoría? Es una expresión que se puede, de la cual se puede decir si es verdadero o falso. Muy bien. Una proposición es una expresión, ¿sí? En forma, en este caso vamos a ir viendo en forma escrita, de la cual podemos decir que es verdadero o falso, es decir, tiene esas respuestas. Las proposiciones se clasifican en simples y en compuestas. Por ejemplo, si yo tengo una proposición que dice, no sé, la manzana es roja o la manzana roja, sería una proposición simple. Ahora, si yo digo la manzana es roja o verde, ya estoy dando dos opciones, sería una proposición compuesta. Más o menos se entiende la diferencia. Bueno, ahí más o menos entonces, así charlando, iríamos respondiendo lo que es el cuestionario, el punto A y B. ¿Bien? Profe, ¿se escucha? Sí, 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 Entonces sí. la compuesta sería cuando hay, por ejemplo, diría la manzana es roja, amarilla o verde. Esa sería También es, compuesta, esa también sería compuesta. Entonces claro, en la simple solo habría cuando hay que responder como, digamos, para mí es como en una hay una pregunta y en la compuesta hay dos preguntas o tres, porque tienes que decir que si es verdadero o falso. Yo lo entendí así, no sé si se entiende lo que explico. sí se No entiende. sé. Exactamente como vos decís. Otra proposición compuesta, por ejemplo, sería la manzana es verde o roja o amarilla, por ejemplo. Entonces, si yo tengo que dividir esa proposición compuesta en proposiciones simples, sería la manzana es roja, es una sola proposición simple. La manzana es verde, sería otra proposición simple, y la manzana es amarilla, sería otra proposición simple. Ahora, si junto todos, voy a tener varias opciones, digamos, va a ser cualquiera de los tres colores. Ya vamos a ir viendo igual con ejercicios.
Sí se puede ver la clase grabada después por YouTube. Les recomiendo igual que se queden para que se saquen las dudas. Vamos a ir viendo el ejercicio entonces, cómo resolver este tipo de proposiciones. También les recomiendo que lean y analicen los ejercicios resueltos porque le van a ayudar un montón. Bien, bueno, acá tenemos lo que es una tabla de valores, por ejemplo. En la tabla de valores tenemos que dice P y Q. P y Q representan dos proposiciones cualquiera, ¿sí? Las cuales esas proposiciones van a ser verdaderas o falsas. Entonces, a partir de eso yo voy a crear en mi... A ver si puedo editar esto. Yo puedo crear en mi tabla de valores con las proposiciones verdaderas o falsas. Por ejemplo, si yo digo la manzana es roja, entonces la manzana va a ser roja, verdadero, o también puede ser falso. Después se combina con la otra proposición que sería Q, la manzana es verde, puede ser verdadero o falso. Y a su vez tengo que ir combinando, ¿sí? Después vamos a pasar el link de la clase. Bien, después ya vemos, por ejemplo, este signo que es como una curvita, es lo que hace que mi proposición sea negativa, ¿sí? Simplemente tengo que cambiar, si era verdadero, va a ser falso, si era falso, va a ser verdadero. Y después tenemos ya en los signos I y O, que seguramente ya los conocen, que es como un sombrerito y como una B, que son las operaciones de disyunción y conjunción, ¿sí? Bueno, a ver, bueno, vamos a ir directamente a los ejercicios para resolver en clase, ¿les parece? Ya tenemos intervalo, inecuación, acá. Uy, siguen entrando chicos, a ver. Muy bien. Ejercicios del TP1 para resolver en clases. Determinar cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. En las que sean proposiciones, indicar el valor de verdad. Si es decir, si es verdadero o es falso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si puedo editar el PDF. Ahí estamos. La primera proposición entonces dice, el triángulo escaleno tiene tres lados iguales. ¿Es una proposición, sí o no? Sí, Dijimos que era una especie Sí, es una de... proposición. Es una proposición, es una especie de afirmación que podría tener dos respuestas, ya sea verdadero o falso, ¿no? Bien, entonces ponemos que sí es una proposición. Quería editar. Uy, se me corre. Vamos a ir directamente a la pizarra mejor. Bien, ustedes tienen la guía a mano. Si la tienen a mano, van a ir siguiendo con los ejercicios. Entonces, la primera decía, el triángulo escaleno tiene tres lados iguales. El 1A va a ser que sí es una proposición. ¿Y cuál es el valor de verdad? El valor de verdad es si es verdadero o falso. Entonces, ¿es verdad que el triángulo escaleno tiene tres lados iguales? falso. Falso, ¿sí? Si recordamos, los triángulos escalenos son triángulos cuyos lados son todos desiguales. ¿Qué triángulo tenía todos los lados iguales? Equilátero. Muy bien, el equilátero, ¿sí? Entonces vamos a ir completando así. Por ejemplo, el 1A sí es proposición y su valor es falso. Vamos al B. ¿Quién es frío? Las preguntas podrían ser proposiciones. La B no es proposición. No es proposición, ¿sí? Porque es una pregunta. Yo tengo que tener una afirmación, cuya afirmación digo que es verdadero o falso. Entonces no es proposición.
Vamos al punto C. 6x más 2 igual a 9x menos 4. Vamos a copiarla ya que es cortita. Así. ¿Es una proposición? No. No, no es una proposición. Bien, ¿vamos todos siguiendo o no? ¿Qué me dice? Bien. La D dice, si Android es un sistema operativo moderno, entonces Android soporta Java. ¿Es una proposición o no? Sí. Sí. ¿Y qué tipo de proposiciones sería? Si es que es proposición. Compuesta, bien, y veamos por qué. Por ejemplo, vamos a poner a las proposiciones simples el nombre de P y Q. ¿Sí? Pueden poner A y B, P, Q, cualquier. ¿Cuál sería la proposición simple P? Android. Uy. Android es un sistema operativo moderno. ¿Sí? Es una proposición simple. ¿Cuál sería la otra? Q. Android soporta Java. ¿Ven cómo voy separando las proposiciones? Soporta Java. Bien. Y si yo lo tengo que hacer en forma simbólica, ¿cómo sería la proposición? Si Android es un sistema moderno que es P, entonces, este es el signo de entonces, Android soporta Java. ¿Se entiende? Más o menos vamos a ir viendo una introducción. Ya vimos entonces, por ejemplo, el signito entonces. Luego tenemos el signo así que era O, el sombrerito que era I, el entonces, después también vamos a ver el sí y solo sí. Bien, entonces bueno, ese es en sí es una proposición. No pide qué tipo, pero si pidiera, es una compuesta. E. El coronavirus actual afecta los pulmones de mucha gente. ¿Es una proposición o no? Es una afirmación. Sí, estamos diciendo que el coronavirus actual afecta a los pulmones de mucha gente. Puede ser que sí afecte a mucha gente y puede ser que no afecte a mucha gente. Por lo tanto, sí va a ser una proposición. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿cuál es el valor de verdad? ¿El coronavirus actual afecta a los pulmones de mucha gente? Sí, entonces es verdadero. Muy bien. F. Java es un lenguaje de programación y Java es compatible con Android. ¿Es proposición o no? Si es proposición y es del tipo compuesta. Por ejemplo, si lo separo en proposiciones simples sería la primera P. Java es un lenguaje de programación, ¿sí? Escribimos Java, lenguaje de programación. Y la otra proposición sería que Java es compatible con Android. Java es compatible. Bueno, mi letra no es muy linda que digamos. Con Android. Bien. ¿Cómo sería la proposición en forma simbólica? Sería P, Java es un lenguaje de programación, y, que es este signo, Q. Bien. ¿Se van guiando hasta ahí más o menos? Entonces sí es proposición y de tipo compuesta. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente ejercicio nos dice
2. No, es el B. El ítem 1 se divide en A y B. El B. Reconocer las proposiciones simples y los conectores que permiten simbolizar las siguientes proposiciones compuestas. Ya vimos los conectores. Los conectores van a ser el y, el o, puede ser el entonces, puede ser el sí y solo sí. Bien. Y por ejemplo, cuando yo tenga un conector que sea y, vamos a decir que es una conjunción. Cuando tenga un conector o, vamos a decir que es una disyunción, y eso se encuentra en el TP, en los ejercicios resueltos, y es un poco de teoría más que nada. Esto es una equivalencia, porque digo sí, solo sí. Bien, entonces empecemos a ver. Tenemos el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. El coloquial es el que nosotros utilizamos cotidianamente cuando hablamos, ¿sí? Y el simbólico, el que está representado por estos tipos de conectores y por letras, números, etc. Entonces, en el lenguaje coloquial dice, los números 4 y 2,77 son números reales. Separemos a ver en proposiciones simples. ¿Cuál es la proposición P? A ver quién me dice. Los números 4 y 2,77 son números reales. El número 4. 4, pero ¿qué dice del 4? Si es un número. Es real. Es real, ¿sí? Bien, entonces acá, a diferencia del ejercicio anterior, yo tenía una proposición compuesta donde la primera parte era una proposición y la segunda parte era otra proposición, ¿recuerdan? Pero acá está toda junta. Por ejemplo, no es que los números 4 va a ser una proposición y después 2,77 es real, va a ser otra proposición, sino que yo la tengo que buscar. Por ejemplo, la P va a ser que 4 es real, vamos a abreviar un poco, ustedes pónganlo completo, 4 es número real, y la proposición Q va a ser que 2,77 es real. ¿Sí? ¿Ven cómo yo separé? Bueno, analicé esa proposición y separé en dos proposiciones simples, ¿entiende? Y luego me pide, bueno, qué conector voy a utilizar. Ahí, como ya aparece la palabra y, ya sé que voy a usar ese conector de conjunción. Y me quedaría que P y Q en forma simbólica. Ahora vamos a leer esto y veamos si nos sale lo mismo que la proposición inicial. 4 es real y 2,77 es real. ¿Es lo mismo que el lenguaje coloquial que tenía al principio? Sí. Quedó igual, ¿sí? Tal vez representado de otra forma, pero me está diciendo exactamente lo mismo. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Está complicado? ¿Se entiende o no? Si no se entiende, díganme, yo repito otra vez, ¿sí? No hay ningún problema. Por ejemplo, el B. Bien, chicos, gracias por responder. Si el cuadrado y el rectángulo tienen lados paralelos, entonces son paralelogramos. Bien. Vamos a separar en proposiciones simples. ¿Cuál sería la primera? Uy. Si el cuadrado... ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. El cuadrado tiene lados paralelos. Muy bien, exactamente. Es como en el caso anterior de los números. El primero va a ser que el cuadrado tiene lados paralelos, ¿sí? Esa es una proposición. ¿La Q cuál sería? El rectángulo tiene lados paralelos. Muy bien, que el rectángulo tiene lados paralelos. Vamos a tratar de abreviar así.
¿Y hay otra proposición o queda ahí? Y hay otra que sería Entonces son paralelogramo. paralelogramos, ¿que no? Muy bien. La última sería que son paralelogramos. ¿Por qué no pongo entonces la palabra entonces? Porque la palabra y, como la o como la entonces, o el sí, solo sí, me están determinando qué tipo de conector voy a utilizar. Entonces no lo debo poner en la proposición, ¿sí? Y ahora al momento de pasar esto al lenguaje simbólico, voy a decir que P y Q, entonces R, por ejemplo, ¿sí? Ahora lo leamos y veamos si nos dio igual o similar que en el lenguaje coloquial del comienzo. P dice, el cuadrado tiene lados paralelos y el rectángulo tiene lados paralelos. Entonces son paralelogramos. ¿Es lo mismo que me quiso decir al comienzo? Sí. Sí, Sí. sí, Sí, sí. es lo mismo. Muy bien, ¿se entiende entonces? Tienen que ir analizando el lenguaje coloquial, separando en proposiciones simples, después pasarlo a lenguaje simbólico y una vez que lo tengan en lenguaje simbólico tienen que controlar leyendo con su P, su Q y su R, con cada signo, si les dio lo mismo o les quiere decir lo mismo que el lenguaje que estaba al comienzo. Y bueno, y el último es el color blanco o el gris, es el color más utilizado en esta casa. La proposición P va a ser el color blanco es el más utilizado, ¿sí? En esta casa. Ustedes pónganlo en forma completa, si bien detallado la proposición. Y el segundo va a ser que el color gris es el color más utilizado en la casa. ¿Cómo me quedaría la proposición en forma simbólica? P, O Q. O, Disyunción. ¿y cuál era el O? Disyunción, muy bien. Parece una B que no. Así. Sí, muy bien. Esta vez. P o Q, es decir, P y esa B que representa la disyunción, Q. Ahora leo, el color, o sea, P vale, color blanco es el más utilizado en la casa o el color gris es el más utilizado en la casa. Y bueno, en esta casa era. Y nos damos cuenta que nos quiere decir lo mismo que al comienzo. Bien, bueno, entonces esa es otra forma de analizar las proposiciones compuestas y pasarlas a coloquial. A veces no va a ir separado, la primera parte es una proposición y la segunda es otra proposición, sino que ustedes van a tener que buscar la forma de separarla. Muy bien. Si quedó claro, si no hay dudas, ustedes cualquier cosa pregunten. Vamos a pasar al 2. Unir con flechas los pares de proposiciones que son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? ¿Qué me dice la palabra equivalentes? Que son Igual. iguales, a partir de la comparación de sus respectivas tablas de verdad. Es decir, que tengo que hacer la tabla de verdad de cada una de estas proposiciones y ver si me da el mismo resultado. La tabla de verdad es la que yo le había mostrado al comienzo en el TP. Vamos a ver acá, a ver. ¿Dónde está? Acá. Esta es la tabla de verdad, ¿sí? Yo pongo cada una de las proposiciones P, Q, después voy poniendo los conectores de a uno y voy viendo si me da verdadero o falso. Entonces, bueno, vamos a ver algunos. Vamos a la proposición menos, bueno, no es un menos, sino que es la forma negativa.
Ese signo que está acá es la forma negativa de esta proposición. Y luego tenemos acá menos P y Q menos P o Q. Va, negativo. Probablemente mañana se suba. Entonces hacemos la tabla de verdad. Ponemos la proposición simple P, la Q, después vamos a poner con el conector entonces, y luego vamos a poner ya con el último, que sería la forma negativa de eso. Y vamos a ir completando. ¿Sí? Entonces, estas proposiciones P y Q pueden ser verdaderas, pueden ser que ambas sean verdaderas, pueden ser que una sea verdadera y la otra falsa. ¿Qué más? Puede ser que una sea falsa y la otra verdadera, o puede ser que ambas sean falsas. Esas son las 4 opciones para las 2 proposiciones. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Que las 2 sean verdaderas, las 2 sean falsas, o que una sea falsa y una verdadera. Y bueno, vamos a ir intercambiando. Y luego vamos a ver entonces ahora qué pasa con la proposición P, entonces Q. Y acá vamos a ir haciendo... Bien. Si por ejemplo me dice que P, sea cual sea la proposición, entonces Q, si ambos son verdaderos, vamos a decir que esa proposición de entonces va a ser verdadera. Bien. Si decimos que la primera P es verdadera y que Q es falsa, vamos a decir que la proposición P entonces Q va a ser falsa, ¿sí? Por lo general esto es recomendable que lo sepan de memoria, ¿sí, chicos? El entonces, el I y el O, que lo sepan de memoria, los resultados. Y bueno, y la forma negativa quiere decir que es lo opuesto a lo que estaba acá. Entonces, si acá me da verdadero, ¿acá qué va a ser? Falso, ¿sí? Si acá era falso, acá va a ser verdadero. Si acá era verdadero, acá va a ser falso. Si acá era falso, acá va a ser falso. Y este es el resultado que yo tengo que analizar con los resultados de la otra columna para ver si son iguales. Falso, verdadero, falso, falso. Vamos a ver qué nos da en esta de acá. Volvemos a poner P, Q, P y Q. Y ponemos negativo. A ver cómo era. Negativo, P y Q. Bien, entonces la tabla de valores para las proposiciones simples sigue siendo la misma. Puede ser que las dos sean verdaderas, puede ser que una sea verdadera y la otra falsa, puede ser que una sea falsa y la otra verdadera, o que ambas sean falsas. Y para el conector I, vamos a seguir la reglita, así como el entonces tiene esta reglita. La reglita del I es que si hay al menos un valor falso, el resultado va a ser falso. Bien, acá en la primera hilera, ¿hay algún valor falso? No. Entonces va a ser ¿Verdad? verdadero. Acá en la segunda hilera, ¿hay algún valor falso? Sí. Sí, entonces va a ser falso. En la tercera, ¿hay algún valor falso? Sí. 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 Y en la última hilera, ¿hay algún valor falso? Sí. Sí. Entonces es
falso. Entonces ahí si quieren anotar para el conector y si alguna de las proposiciones es falsa, el resultado va a ser falso, ¿sí? Si alguna o ambas, obvio. Esa sería, digamos, la respuesta. Y bueno, les recomiendo que si no, se lo aprendan así de memoria. Y luego, bueno, me pide la negativa de esa conjunción. Si acá era verdadero, acá va a ser falso. Si acá era falso, acá va a ser verdadero. Si acá era falso, acá va a ser verdadero. Y este es el resultado. Este es el resultado de mi segunda proposición. Ven, y así con cada uno de las seis proposiciones. Hay quien está con el audio. Con cada una de las 6 proposiciones van a tener que crear una tabla de valores. A ver, con estos dos simplemente, ahora vamos a hacer del otro lado de la columna para ver qué igualdades nos da. Del otro lado tenemos el negativo de P o el negativo de Q. Ponemos P, Q, después sería el negativo de P, el negativo de Q, y luego recién voy a unir el negativo de P o el negativo de Q. ¿Se entiende cómo ir separando en cada una de las proposiciones con su conector? O sea, van de a uno, no pueden hacer todo juntos porque si no se van a confundir. Entonces, bueno, primero sacamos P y Q y bueno, hacemos lo mismo. Verdadero, verdadero. Siempre esto tiene que estar en el mismo orden, ¿sí? Para que me dé la igualdad. A ver. Y ahora, el negativo de P, ¿cuál va a ser? A ver, alguien dícteme qué me sale en esta columna. Falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Por qué? Porque voy cambiando simplemente estos valores que estoy marcando acá con un puntito. El negativo de Q, ¿cuál sería? Falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora, si yo tengo que poner O, tengo que unir estos dos negativos, ¿sí? Estos dos son los que tengo que ver. El conector O me dice que si al menos hay una proposición verdadera, el resultado va a ser verdadero, ¿sí? Es al revés de lo que había hace rato con el I. Entonces, por ejemplo, en la primera hilera, ¿hay un resultado verdadero? No, sería un No, falso. entonces no es verdadero, va a ser falso. En el segundo, ¿hay algún resultado que dé verdadero? Sí. Sí, entonces, como hay uno verdadero, ya sé que es verdadero. En el tercero, hay uno que es verdadero, por lo tanto ya sé que es verdadero. Y en el último, los dos son verdaderos, entonces obviamente va a ser que los dos son verdaderos. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama la forma? La forma, digamos, ya está estipulada, digamos, así por norma, digamos, de los conectores. ¿Sí? Daniel, quien preguntaba. Entonces acá ya tenemos los resultados de esta primera proposición de la segunda columna. Hagamos uno más, que sería el P y Q. Otra cosa, también tengan cuidado, no se van a confundir la I con la O, ¿no? Siempre la I es para abajo y la O es para arriba. Bien, ¿cómo separaríamos? A ver, ustedes díganme acá. Ya tengo la proposición P y la Q. Después, ¿cuál seguiría? No P, La no P y después no Q. no Q. Y por último, la general, donde uno la no P, o sea, la negativa de P y la negativa de Q. Y bueno, empiezo. Esto copio como veníamos haciendo siempre. Esto va a ser lo mismo siempre, que son las opciones que pueden tener esas proposiciones. Y la negativa de P, tengo que cambiar este valor de P de acá.
Entonces me quedaría falso, falso, verdadero, verdadero. La negativa de Q me tengo que cambiar este valor que está acá ahora. Me quedaría falso, verdadero, falso, verdadero. Y al último, cuando tengo que unir esto con, esto es Y, tengo que unir estos dos, ¿qué digo? Que si al menos hay un valor falso, todo va a ser falso. Es decir, en la primera hilera tengo los dos valores falsos, entonces falso. En la segunda hilera tengo que hay uno que es falso, entonces falso. En la tercera ya hay uno falso, entonces falso. Y en el último no hay ninguno falso, por lo tanto va a ser verdadero, ¿sí? ¿Se entiende la normita de la I y de la O? Eso también es importante que sepan aplicar. Y bueno, bien. Entonces ese sería el resultado de la tabla de verdad. Ahora veamos. Si tenemos en la primera columna, vamos a pasar a otro. Si tenemos en la primera columna el 1, el 2 y el 3, en la segunda columna tenemos el A, el B y el C. ¿Cuáles me dieron que son iguales? A ver, este es el 1, este es el 2, este es el A y este es el B, porque es lo único que hicimos. 1 y C. 1 y C. El C no lo hicimos, así que no sabemos todavía. 2 y B. Vamos por lo que tenemos. Muy bien, el 2 con el A. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y acá falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces esa es la primera. El 2 con el A. Uy. ¿Cuál sería la otra? Fíjense cómo el 1 y el B son diferentes, por lo tanto esos no van a ser iguales, por lo tanto el 1, como dijo el compañero, va a ser igual al C, al que no hicimos. Ustedes háganlo igual, ¿sí? Para que controlen bien. Yo no lo hice por un espacio. Y el B, como no se parece ni al 1 ni al 2, va a ser igual al 3. Bien, a este de aquí. Y unido con flechas le queda esa unión de equivalencias. ¿Se entiende? Hagan los dos que les faltan, ¿sí? Para que practiquen ustedes un poco más. Es otra vez valor O y valor I. Muy bien. Vamos al siguiente, vamos a ver un poco de negación entonces. Dice, completar la negación de, y tenemos escrito en lenguaje coloquial. Del punto anterior, sí, ahí está. Un poco un prolijo. El punto 2b me dice completar la negación de, y dice, si el oeste de Argentina es zona sísmica, entonces Jujuy también lo es. ¿Bien? Hay dos formas. Directamente ustedes pueden leer y ya aplicar la negativa, o pueden separar en proposiciones y aplicarle la negativa y recién escribir la forma final de la negativa, como ustedes quieran. A ver, ¿cómo sería la negativa de esa proposición escrita en lenguaje coloquial? Si el oeste de Argentina es zona sísmica, la negativa va a ser que el oeste de Argentina es zona sísmica. ¿Qué pasó acá? Fíjense que dice si el oeste, es decir, si llegara a pasar que el oeste, mejor dicho, si pasa que el oeste es zona sísmica, la inversa de esa, digamos, la contraria, es que sí lo es, digamos, que es la forma afirmativa. Es un poco difícil de explicar esto.
pero ustedes tienen que leer cada palabrita e ir interpretando cuál sería su contraria. Así como saben que lo contrario de sí es no, que lo contrario de blanco es negro, lo mismo pasa acá con este lenguaje coloquial. Entonces me quedaría que el oeste de Argentina es zona sísmica, ¿sí? Y luego en otra proposición, muy bien, hay un compañero cuando dice Jujuy también lo es, ¿cuál sería la opuesta de Jujuy también lo es? ¿Qué es lo opuesto a decir Jujuy también lo es? ¿Qué es lo contrario de también? Son válidas sus respuestas, pero por ejemplo, si Jujuy también lo es una proposición simple, lo contrario sería, sería poner tampoco lo es. ¿Se entiende? Por eso ahí es lo que le digo del juego de palabras. Lo contrario o la negación de también es tampoco. La negación de siempre es, ¿qué sería? Nunca. Nunca. Lo contrario de, no sé, arriba, abajo. Bien, entonces esas palabritas que van a utilizar mucho la podrían ir anotando. Y bueno, entonces acá en vez de poner luego el conector entonces, vamos a poner el conector y. Por eso dejé el lugar. ¿Por qué? Porque la negativa del conector entonces es y. Eso también lo anotan. Todas estas cositas que digo, eh, la pueden ir anotando. Y la negativa del i va a ser el o. Por lo tanto, la del o va a ser el i. Bien. Veamos entonces la siguiente. Pablo viaja y su mujer también. Esto era... sí, era. Pablo viaja y su mujer también. ¿Cuál es la negativa de Pablo viaja? Pablo no viaja. Pablo no viaja. Dejamos un lugar y decimos cuál es la negativa de su mujer también. Tampoco son así. Su mujer tampoco, ¿sí? O tampoco su mujer. Muy bien, ahí se va entendiendo un poco más. ¿Y cuál es la negativa de I? O. O. ¿Ven? ¿Ven cómo entonces vamos separando en proposiciones y ahí viendo cuál es la negativa de cada uno? Por último, el semáforo está en rojo o en verde. ¿Cuál es la negativa del semáforo está en rojo? El semáforo no está en rojo. ¿Y cuál es negativa de o en verde? Digamos, vamos a hacerlo todo de una sola vuelta. Y no está en verde. Y no está. Y no está en verde, o también, ¿qué puedo poner? Ni en verde. ¿Sí? Cualquiera de las dos está correcta. Ahí le escribo la 2 para que ustedes puedan ver. Pero quizás una forma más coloquial es decir ni en verde. En la vida cotidiana capaz que no decimos y no está en verde, sino que más ni en verde. Pero cualquiera de las dos son correctas. ¿Se entiende la negación de estas expresiones, chicos? Sí. Es un poco, hay que analizar muy bien la proposición, leer muy bien para no equivocarse. Lo importante es que ustedes sepan, digamos, las negativas, o sea, ustedes sepan la teoría, o sea, qué es una proposición,
qué es una proposición simple, cuándo es compuesta, cuáles son los conectores, todas esas cuestiones. Y en el punto que sigue, que es el C, dice la negación de si voy temprano, entonces elegiré un buen lugar para el espectáculo. ¿Cuál sería? Por si no lo tienen, es... ¿Cuál es? A ver. Es este. Si voy temprano, entonces elegiré un buen lugar para el espectáculo. ¿Cuál es la negativa? ¿A, B, A, B, C o D? ¿Cuál es lo contrario de si voy temprano? Lo dijimos hace rato. Voy. Voy temprano, ¿sí? No es que sí, por si acaso, voy temprano, sino que digo que voy a ir temprano. Sí, entonces, voy temprano, entonces, ¿cuál es lo contrario? La negativa de entonces. Y luego dice, elegiré un buen lugar para el espectáculo. ¿Cuál es la negativa de elegiré un buen lugar para el espectáculo? Uy, No elijo. no lo elegí, no elegiré un buen lugar para el espectáculo, ¿sí? Entonces ahí negando todo, la correcta sería la C. Muy bien, Daniel. Voy temprano y no elijo un buen lugar para el espectáculo. Bien. Em, Luego, bueno, tenemos forma simbólica. La forma correcta de resolver esto sería haciendo la tabla de valores, ¿sí? Hacen el A, el B, la negativa, después hacen el I, después vuelven a sacar la negativa y más o menos se fijan cuál sería el correcto. Vamos a ir adelantando un poco porque todavía no vimos inecuaciones. Dadas las siguientes proposiciones, se pide simbolizarlas con P, entonces Q. El 3i no tiene 3i. Se pide simbolizar, distinguiendo antecedentes y el consecuente, analizar el valor de verdad de cada una de las proposiciones dadas. Bien, es decir, que tengo que separar en proposiciones P, en proposiciones Q, y luego ver, bueno, si es verdadero o falso también. El 2i lo haríamos como el ejercicio, déjame olvidar cuál era, el 2a, con la tabla de valores. Este ejercicio, luego sigue el 3. Bueno, a ver acá un poco más de teoría. ¿Qué es el antecedente y el consecuente? A ver quién leyó un poco. Uy, se me... Sí, por ejemplo, muy bien ahí, Daniel. Si vamos a buscarlo, uy, ahí está. Bueno, si vamos a buscar a la teoría, digamos, el antecedente y el consecuente serían las proposiciones simples que están, la que está antes, obviamente, y la consecuente que está después, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes ordenen sus proposiciones, van a poder determinar el antecedente y el consecuente. Mm, 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 mm. Bueno, ahí entonces tienen que poner P antecedente, Q consecuente y P cuánto vale. Por ejemplo, en el ejercicio, uno sencillo,
Bueno, a ver el 1. Basta que Sebastián sea jujeño para que sea argentino. ¿Cuál sería la proposición P? A ver, la proposición P, ¿cuál sería? Basta que Sebastián sea jujeño para que sea argentino. Muy bien ahí, Raúl. Sebastián es jujeño. Y la otra proposición sería Sebastián es argentino. Y nosotros con los signos, con los conectores, debemos completar esa proposición compuesta. Ahí ya tenemos el antecedente y el consecuente. Y bueno, analizar el valor de verdad, es decir, si esa proposición que yo estoy escribiendo es verdadera o es falsa. O sea, si esa afirmación es verdadera o falsa. Por ejemplo, en el 2, un número es par si es múltiplo de 4. ¿Eso es verdadero o falso? Un número es par si es múltiplo de 4. Falso. Falso, ¿sí? Esa no es la definición de un número par. Un número par va a ser cuando yo, si lo divido en 2, me da de resto 0. Es una, digamos, los análisis. Escribir las implicaciones asociadas, recíproca, contraria y contrarrecíproca de las siguientes proposiciones. Bueno, estas sí vamos a hacer, porque no vimos. Bien. Dice recíproca, contraria y contrarrecíproca. Lo vamos a ver haciendo el ejercicio. Si termino mi trabajo, entonces tomaré un descanso. Bien, vamos a empezar con la primera forma de una proposición, que es la forma directa. ¿Sí? Está un poco feíto. Que sería la que nos están dando en el enunciado. La segunda sería la recíproca. La recíproca es cuando yo cambio de lugar las proposiciones. La contraria sería cuando yo niego, digamos, lo que me está diciendo mi proposición. Y la contrarrecíproca es cuando uno de estas dos, es decir, que tengo que cambiar de lugar y también lo tengo que negar. Contrarrecíproca. Vamos a verlo con el ejercicio. Si termino mi trabajo, entonces tomaré un descanso. Ese va a ser la directa. Ay, qué letra más fea. Si termino mi trabajo, ¿dónde está entonces? Entonces, tomaré un descanso. Ahora, ¿cuál sería la recíproca de esa proposición? Es decir, tengo que invertir. Tomaré un descanso si termino mi trabajo. ¿Se entiende? Eso es recíproca, cambiar de lugar. Luego, ¿cuál sería la contraria? ¿Cuál sería la contraria? A ver. No tomaré un descanso si no termino mi trabajo. Muy bien. Niego. No tomaré un descanso si no termino mi trabajo. Termino mi trabajo. ¿Y la contrarrecíproca cuál sería? No, perdón, acá estamos No mal. era, no era la, Sí, sí, eso. sí, lo puse al revés.
La contraria sería no termino mi trabajo. O bueno, si no termino mi trabajo, entonces no tomaré, vamos a ponerla así para abreviar, no tomaré un descanso. Y la contrarrecíproca sí sería la que acabo de decir hace rato. No tomaré un descanso, es decir, niego esta. No tomaré un descanso si no termino mi trabajo. Bien. ¿Se entiende entonces qué representan cada una de estas implicaciones? Directa, recíproca, contraria y contrarrecíproca. La recíproca es cambiar, digamos, de orden. Contraria es negarlo y contrarrecíproca es cambiar de orden y negarlo al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar, luego dice traducir al lenguaje simbólico o coloquial según correspondan en las siguientes proposiciones. Bueno, las que yo tengo en lenguaje coloquial, como ser la A, la B, la D y la F, tengo que pasarla al lenguaje simbólico. Todo número entero es par o impar. Vamos a dejarlo ahí y pasamos al siguiente tema. Todo número entero es par o es impar. ¿Cuál sería la proposición P y cuál sería la Q? Todo número entero es par o es impar. La P sería todo número entero es par y la Q sería todo número entero es impar. ¿Sí? Entonces sería P o, que es este signo, Q. Y si yo acá, a partir de acá, reemplazando con lo que escribí, lo leo, me quedaría todo número entero es par o todo número entero es impar. Y es lo mismo que, bueno, casi lo mismo que lo que está en el ejercicio 5A. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que ir haciendo. Lo que veníamos haciendo hace rato. Cada uno de las proposiciones en lenguaje coloquial pasan a simbólico. No hay que poner el para todo o el exige, simplemente eso. Sí, si lo quieren poner de forma completa, sí. A ver, no dice en forma... Sí, si lo quieren poner en forma completa, lo ponen con el para todo. ¿Cuál existe? Por ejemplo, bueno, ponen para todo valor de X, dos puntos P, y bueno. Seis. Bueno, otra vez negación. 7, 8. Vamos a pasar al 8, que es el siguiente tema. 8. Graficar en la recta real los siguientes conjuntos. Hallar si existen el conjunto de cotas superiores, el conjunto de cotas inferiores, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Bien, vamos a ver entonces. También lo tienen al comienzo de la guía de práctica. ¿Qué es un supremo, un ínfimo, una cota? ¿Qué es el máximo y el mínimo? Igual lo vamos a leer ahora. 5 medios, X. Bien, este tipo entonces de conjuntos, ya lo vimos en el ingreso, lo han visto en años anteriores, cómo se representan en una recta real.
¿sí? Acá me dice el conjunto A es igual a X tal que X perteneciente al campo de los números enteros y X es mayor que menos 5 medios y menor o igual que 4. Esa sería la forma de leer. Entonces, bueno, yo represento acá. Tengo el 0, 1, 2, 3, el 4, 1, 2, 3 y menos 5 medios más o menos 2,5. Es 2,5. Y voy ordenando los numeritos. Bien, ahora, este conjunto, ¿me va a dar una cota? Es decir, ¿me va a dar un intervalo o no? A ver, el que me dice tiene un 10. El que se acuerda. ¿Qué pasa con esa notación de conjunto? Fíjense, X tal que X, perteneciente al campo de los números enteros, y luego me da el valor de X de los que tiene que tomar. Si yo vengo y lo hago rápido, diría, bueno, mayor que 5 medios y menor o igual que 4 medios. Y el intervalo sería así, de menos 5 medios a 4. ¿Está bien hecho eso? Claro, abierto y cerrado. ¿Está bien hecho eso? Así es la forma de resolver este tipo de ejercicios. A ver, un sí, abierto, cerrado. A ver, ¿por qué no? Porque 5 Sí, está medios bien. 5 medios es racional, no es entero. ahí está la respuesta. Porque pide enteros. Recuerden que ustedes cuando le dan una forma conjuntista, deben tener en cuenta cada parte que le está dando del conjunto, una forma simbólica. Acá le dice que X tal que X pertenece al campo de los números enteros. Por lo tanto, si yo pongo esto como intervalo, estoy diciendo que toma al 0, al 0,1, 0,2, 0,3, al 1, al 1,1, 1,2, 1,3 y al 2 y así. ¿Se entiende? Entonces, para poder representar acá en forma de intervalo, yo sí o sí tengo que tener que X pertenece al campo de los números reales. Acá me dice al campo de los números enteros. Entonces, ¿cuál sería el resultado real? Sería bien, vamos trabajando en este intervalo. Este valor 2 menos 2, este valor 1, este valor 0, este valor 1, este valor 3 y este es 4. Solamente los números enteros que abarca ese rango. ¿Se entiende? ¿O no se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo lo que me dice acá. Enteros. ¿Sí? Si yo me diría reales, sí tomo todo este intervalo y está perfecto. Pero me dice toma los enteros nada más. Entonces, ¿cómo represento una cierta cantidad de valores, digamos? ¿Cómo se escribían? Entre llaves. Muy bien, entre llaves, ¿sí? Entonces el resultado va a ser menos 2, punto y coma, menos 1, punto y coma, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que analizar en este ejercicio? Entonces, muy bien. Entonces, ahí, digamos, puedo encontrar un valor de cota inferior, superior, de supremo, ínfimo, máximo y eso. Supremo puede ser que sí, porque es un punto, o no. Vamos a leer la teoría, a ver qué está acá. Por eso le digo que es muy importante que ustedes lean esto. Fíjense, dice, bueno, determinar conjunto de cotas superiores, inferiores, etcétera. Dice,
Es conveniente graficar en la recta real el conjunto dado y aplicar las definiciones correspondientes. Bueno, ya graficamos. Un número real es cota superior de un conjunto si es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Es decir, si yo tengo un conjunto que va desde menos 2 a 4, ¿cuáles son los valores mayores desde 4 hasta infinito? ¿Sí? Vamos a la parte, bueno, acá dice supremo, máximo, ínfimo, perdón. Vamos a la parte C para que puedan ver. Fíjense acá. En el ejercicio C tienen un conjunto C que solamente me marca el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Y también me está marcando el intervalo 5 a 6, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cota superior? ¿Cuál es el valor máximo de todo este conjunto? 6. 6. Entonces, la cota superior va a ser desde 6 hasta infinito. ¿Cuál es el valor inferior de todo este conjunto? 1. 1. Entonces, la cota inferior va a ser desde menos infinito a 1. ¿Sí? Y luego me dice, números son cotas. Bueno. Y luego está la definición de supremo, ¿sí? Que se representa con la letra S. El supremo es el menor de las cotas superiores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos las cotas superiores que son estas de 6 a infinito, el supremo va a ser 6. El ínfimo es el mayor de las cotas inferiores. Uy, ¿dónde está? Acá. Es decir, que si tengo esta cota inferior de menos infinito a 1, ¿cuál es el mayor? El 1, ese es el ínfimo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Luego dice, bien, el máximo. Si el supremo pertenece al conjunto, entonces el máximo es igual al supremo. Si el supremo no pertenece al conjunto, entonces el conjunto no tiene máximo. Bien, veamos. Uy, me pasé. El supremo es 6. ¿El supremo 6 pertenece al conjunto o no pertenece al conjunto? No. Nos fijemos acá al inicio donde está el enunciado. No, porque fíjense que les da un intervalo de 5 a 6 abierto. Por lo tanto, el supremo no pertenece al conjunto, entonces no posee máximo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el mínimo. El ínfimo, ¿pertenece o no pertenece al conjunto? Sí. Sí, porque acá me está diciendo 1, 2, 3. Sí, pertenece el 1. Entonces, el mínimo va a ser el ínfimo. ¿Se entiende más o menos la teoría de esto? Está todo acá en la cartilla, ¿sí? Vamos a verlo con práctica ahora, para que quede un poco más clarito. Bien, entonces es importante graficar lo que es la recta real o bien los valores que está tomando este ejercicio. Yo lo hice con celeste y acá lo puse el resultado en forma de conjunto. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora digo, ¿cuál es la cota inferior? Podría ser Cot- de menos infinito hasta menos 2, pero aclarando que deben pertenecer a los enteros. Em, lo que pasa con cotas es que las cotas siempre son intervalos, ¿sí? No son, ahí ya no interviene el campo de los números reales o en números enteros. Fíjate, por ejemplo, en este ejercicio. Uy, ¿dónde está? En este ejercicio, donde mira, tenés igual 1, 2, 3, que es el campo de los números enteros o naturales, la cota sigue siendo igual eh, intervalo, ¿sí? Son todos los valores menores. Entonces, por ejemplo, uy, me confundí. La cota inferior sería de menos infinito a 2. Menos 2. Menos 2, bien. ¿Abierto o cerrado el menos 2? Cerrado. Cerrado. La definición dice que siempre igual toma el valor, ¿sí?
Y la cota superior sería De cuatro, desde el valor máximo, es decir, 4, hasta infinito. ¿Bien? Ahora, vamos a ver el ínfimo y el supremo. El supremo dijimos que es el mínimo de la cota, el menor número de la cota superior. ¿Cuál es el menor número? cuatro, 4. Y el ínfimo dijimos que era el mayor número de la cota menos dos. inferior. Entonces el menos 2. Muy bien, chicos. Ahora vamos con el mínimo y con el máximo. No tiene ningún. El mínimo, muy bien, dice que decía la teoría, que si el ínfimo pertenecía al conjunto, entonces el mínimo era igual al ínfimo. Y lo mismo pasaba con el máximo. Si el máximo pertenece, perdón, si el supremo pertenece al conjunto, el máximo es igual al supremo. Bien, el ínfimo pertenece al conjunto, Sí, entonces el mínimo, ¿cuál sería? menos dos. Menos 2, ¿sí? Ahora el supremo pertenece al conjunto, a este conjunto estamos hablando, ¿no? Sí, Si pertenece, entonces el máximo va a ser igual al supremo. ¿Bien? ¿Se entendió un poco de cota superior, inferior, supremo, mínimo, máximo? Hagamos uno más, ¿les parece? Por ejemplo, ¿cuál quieren hacer? B, C, D, B. El B dice que X tal que X pertenece al campo de los números reales y X es mayor que menos 1 o X es menor o igual que menos 6. Bueno, uy, me estaba confundiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Dice que X tal que X pertenece al campo de los números reales, quiere decir que sí me va a dar como resultado un conjunto en forma de intervalo. Y luego dice que X tiene que ser mayor que menos 1, sin tomarlo al menos 1, es decir, de acá para acá. Y luego dice que X tiene que ser menor o igual que 6, que menos 6, menor o igual, sí, menor o igual, es decir, para acá. Ahí estamos. Entonces, esa más o menos sería la representación en la recta real del conjunto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí. Muy bien. Ahora entonces veamos cuál es la cota inferior y cuál es la cota superior. Uy. Si vamos otra vez a la teoría, dice que el número real es cota de un conjunto, cota superior, si es mayor que todos los elementos del conjunto. Bien. Uy, no era este. ¿Cuál es el... ¿Se puede ver la pantalla ahí? Sí. ¿Cuál es la cota superior de este conjunto? No tiene. No tiene, porque fíjense, este conjunto me está marcando un valor desde menos infinito hasta menos 6 y desde
Menos 1 a infinito. menos 1 a infinito, ¿sí? Abierto. Entonces, ¿cuál es el valor mayor de... ¿Qué valor mayor puede ser de todo este conjunto? Ninguno, porque acá me está marcando que el infinito es el más grande y no hay un valor más grande que infinito. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Es decir, no tengo un valor acá que sea mayor y que no esté en mi conjunto. Y lo mismo pasa con la cota inferior. No tengo un valor menor que no esté en mi conjunto, ya que el menor es el menos infinito. Por lo tanto, ahí como decía en el enunciado, hallar si existen el conjunto de cotas. Acá decimos que no existe el conjunto de cotas superiores ni inferiores. Y eso es todo. Sí, el O, perdón, este que está acá, me está diciendo que puede ser esta opción de acá, esta parte, o que también puede ser esta de acá. ¿Sí? Entonces por eso es que pongo la unión de las dos. Si me diría y, tendría que ser intersección de los dos. Puede estar acotado por partes. El conjunto puede estar representado por partes. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Y quedó claro lo de cotas. Resolver las siguientes desigualdades. Sí, pero no puedes sacar la cota superior y la cota inferior. O sea, a ver cómo te puedo explicar. El resultado del conjunto, ese que están dando en tu recta real, está representado en dos intervalos, o sea, en partes. Pero no puedes sacar la cota superior y la cota inferior. Veamos, no, era el 9. Resuelve las siguientes desigualdades por el conjunto de solución como intervalo, dar el conjunto de solución como intervalo o como unión de intervalos, representar la solución en la recta real. Bueno, esto es inecuaciones. Esto también lo han visto antes, la forma de resolver inecuaciones en cuadráticas, en ecuaciones lineales, en productos, en divisiones. Claro, si vos tendrías el resultado como los dos separados, sí podrías sacar la cota superior y, por ejemplo, la cota inferior no. Y en el otro la cota inferior sí, pero la superior no. Em, ¿Cuál quieren que hagamos de este ejercicio? B. Y menos 7 menor o igual que 2i más 1 menor que 3i más 9. Bien. Entonces, a ver, resolvamos esta doble inecuación. En las dobles inecuaciones, si teníamos una operación en el medio que podíamos pasar para ambos miembros, la pasábamos, digamos, sí o sí para los dos, no para uno solo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2i y más 1, va a pasar como menos 1 para este miembro y como menos 1 para este miembro. Sí, me quedaría i menos 8, 3i más 8. 2
y, ¿sí? Ah, no le mostré la teoría. La teoría de inecuaciones me dice que hay diferentes formas de resolver una inecuación. ¿Dónde está? Por ejemplo, me da desigualdades acá, dobles desigualdades, me da desigualdades en cuadrática y me da en forma de división. Y la otra, la que faltaría acá, sería en valor absoluto, que también lo vamos a ver, que hay una reglita para la de valor absoluto. Y fíjense en las dobles inecuaciones, como dice que hay que separar, digamos, la inecuación en dos partes, ¿sí? Este tipo de inecuaciones acá, ¿por qué no les separé? Porque yo quería mostrarle que, por ejemplo, si ustedes acá no tienen y, no hay y, la forma de resolver es esta, simplemente pasando y ya me van a quedar valores numéricos. Pero como yo acá tengo 3i y del otro lado tengo i, este 3i no lo puedo pasar simplemente acá porque el valor va a cambiar, ¿sí? Entonces tengo que aplicar lo que es la separación de la inecuación y me quedaría i menos 8, ya que lo pasé, y menor o igual que 2i, y me va a quedar 2i menor que 3i más 8. ¿Se puede ver? Fíjense cómo, no era en este. Todo está en la teoría, cómo resolver cada ejercicio. Bien, entonces sacamos los valores. Tenemos que el 8 va a pasar acá restando y el 2i va a pasar acá restando. Por lo tanto me queda i mayor que menos 8. Acá me queda 2i menor que i y de este lado me queda menos 8. Entonces me queda i mayor o igual que menos 8. ¿Sí? Y bueno, uy, me equivoqué. Y ahora representamos entonces estos valores en un no me sale, en una recta real. ¿Bien? Y mayor o igual que menos 8 sería que lo toma al menos 8 y va para arriba, para la derecha. Y mayor que menos 8 no lo toma al menos 8 y va para arriba. ¿Y cuál sería entonces el resultado de esta inecuación? De menos 8 a infinito. Muy bien, sería desde menos 8 hasta infinito. ¿Tomándolo o no tomándolo al menos 8? No. No, porque es un A ver, ahí uno dice que sí, uno dice que no. Fíjense que como ustedes tienen dos soluciones, solución 1 y solución 2, ¿qué tenían que hacer cuando tenían este signo? intersección. Tenían que intersectar. Entonces la intersección de estos dos intervalos va a ser solamente este intervalo, ¿sí? Porque acá no lo toma y acá sí. Entonces tienen que poner sí o sí abierto. ¿Se entiende? Cuidado ahí también con los signos. Entonces esa sería la solución total, de menos 8 a infinito. Y bueno, una cosa que yo recomiendo mucho es verificar siempre los ejercicios, las inecuaciones, dándole un valor que pertenezca a esa solución. Si por ejemplo me da de menos 8 a infinito, ¿qué valor podría tomar el 0 o no? Y me tiene que dar la inecuación correcta sí o sí. Veamos. 0, vamos a reemplazar en esta. 0 menos 7 menor o igual 2 por 0 más 1 menor 3 por 0 más 9.
Me da como resultado menos 7, 1 y 9. ¿Y está correcta esa inecuación? 1 es menor que 9. Sí. ¿Y 1 es mayor que menos 7? Sí. Entonces quiere decir que está correcta esta solución. ¿Se entiende cómo verificar entonces las inecuaciones o no? Sí, profe. Muy bien. Y bueno, y por ejemplo, yo les decía, si ustedes quieren ver también un valor de acá, por ejemplo, ven con el menos 10 y obviamente no le tienen que dar la, muy bien, Caro, ahí. Si le ponemos el menos 9 al menos 10, no le tendría que dar la inecuación, porque ese valor no pertenece a la solución. Esa es una forma de verificar. Muy bien. Vamos al siguiente. ¿Cuál me dijeron? El D, ¿verdad? El D dice... D, ahí está. Que x más 5, valor absoluto, es mayor que 3. Esto tenía una reglita. El valor absoluto tenía una reglita. Decía que el valor absoluto, cuando era menor que A, ¿cómo era el resultado? Menos A era menor que X y menor que menos X. Menos A, perdón. Era que X, muy bien, era menor, ¿dónde está acá? Menos A y que A. Y cuando era mayor, teníamos que X era menor que menos A y X era mayor que A. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esa reglita? Y era unión, ¿no? Unión de las dos soluciones. Sí, unión. Y bueno, entonces aplicando eso, obviamente que si es menor igual o mayor igual, teníamos que poner acá también mayor igual o menor igual. Aplicando esa reglita tenemos que es mayor que 3, entonces ponemos que X más 5 es X más 5 es menor que 3. Y también tenemos que X más 5 es mayor que 3, aplicando la regla, ¿sí? Porque el signo dice mayor, entonces aplicamos la segunda. Resolvemos estas inecuaciones normalmente, el 5 está sumando, va a pasar restando y me queda que X es menor que menos 2 y acá el 5 está sumando, también va a pasar restando y acá me comí un signo. Era menos 8. Y me queda que X es mayor que menos 2. ¿Bien? Entonces, si yo represento esto en una recta real, tenemos el 0, el menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El menos 8, X va a ser menor que menos 8 para allá, y X va a ser mayor que menos 2 para allá. Por lo tanto, mi solución total o mi solución general va a ser desde menos infinito hasta menos 8, unión desde menos 2 a infinito. Y eso es todo la resolución de inecuaciones con valor absoluto. ¿Se entiende, chicos? Aplicamos solamente estas dos reglitas que la tienen que conocer de memoria. Y bueno, y ya saben, si quieren verificar, toman algún valor de acá. Por ejemplo, entre este también puedo tomar el 0, acá puedo tomar el menos 10. Y me fijo si me da o no me da en correcta la inecuación. Vamos a hacerlo así, lo hacemos completito. Con el 0 me quedaría 0 más 5 mayor que 3. Y con el menos 10 me quedaría menos 10 más 5 mayor que 3.
0 más 5 es 5, entonces me queda que 5 es mayor que 3, es correcto. Y menos 10 más 5 es menos 5, pero como tengo el valor absoluto, me da que el valor absoluto de menos 5 es 5. Quiere decir que está correcto. ¿Sí? ¿Pueden ver la verificación? Por ejemplo, si pruebo con un número que está en el medio, como el, no sé, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, obviamente no me tiene que dar la verificación. ¿Sí? ¿Se entiende? Inecuaciones. Y bueno, y por último, queda la resolución de las inecuaciones donde me dan ecuaciones cuadráticas. ¿Se entendió? O no, chicos, o volvemos a explicar esto. O esto. Uy, Sí se entendió, profe. ¿sí? Bien. Pasamos entonces. Por último, eran las inecuaciones cuadráticas, donde yo tenía que aplicar la regla de los signos. Era uno de los métodos. Ahí en la teoría, bueno, en el inicio de la práctica, le dan 3 formas de calcular este tipo de inecuaciones. La que yo utilizo es la de la regla de los signos. Ustedes pueden utilizar cualquiera, la que les sea más sencillo. Uy, me equivoqué. Mayor o igual que 7, claramente vemos que el x está al cuadrado, por lo tanto, tengo una ecuación cuadrática, ¿sí? Que la voy a igualar a 0, entonces el 7 pasa restando, ¿sí? Una vez que tengo esta ecuación cuadrática, ¿qué tenía que hacer para poder resolverla y aplicar la regla de los signos? ¿Qué puedo hacer? completarla. Función cuadrática. Una forma era, por ejemplo, completar cuadrados para que te dé el cuadrado un binomio. Y otra forma era factorizarla, es decir, pasarla en función de sus raíces para poder aplicar la regla de los signos, ¿sí? Cualquiera de las dos está correcta. Vamos a utilizar la de factoriar. ¿Alguien tiene una calcu que saca raíces así? Ya tenemos las raíces directamente. Pues lo hago acá rápidamente, a ver. Mm, 36, 42, 2. Ahí está, gracias. No había leído el grupo. Me da 7 y menos 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, factorizada me quedaría x menos 7, x más 1, mayor o igual que 0. Bien. Aplico la regla de los signos que me dice como tiene que ser mayor o igual que 0, quiere decir que tiene que ser positivo. ¿Qué regla de los signos me daba que era positivo? Cuando ambos eran positivos o cuando ambos eran negativos, ¿sí? Más por más es más y menos por menos también es más. Entonces voy a hacer eso. X más 7 es mayor igual que 0 y x más 1 es mayor igual que 0. X más 7, perdón, es menos 7. Es menor igual que 0 y x menos 7, y x más 1 es menor igual que 0, ¿sí? Cuando yo pongo mayor que 0 o menor que 0 es una forma de decir que es positivo o negativo, respectivamente. ¿Se entiende? Y bueno, y de ahí ya directamente resuelvo estas inecuaciones simples y me da me dan estos resultados. Y menos 1. Bien. Bueno, entonces de esta primera regla de los signos voy a sacar una solución y de la segunda regla de los signos voy a sacar otra solución.
Tengo el -1, el 0 y el 7 por acá. Me dice que X tiene que ser mayor o igual que -1 y que X tiene que ser mayor o igual que -7. Perdón, que 7 positivo. ¿Cuál sería la solución 1? De 7 infinito. De 7 a De infinito, 7 a ¿sí? infinito. Porque estamos sacando intersección. Muy bien. Vamos a graficar la segunda. Dice que X tiene que ser menor que 7, menor o igual que 7, y que X tiene que ser menor o igual que 1. ¿Cuál sería la solución? De menos infinito. 2. 1. De menos infinito hasta -1. Muy bien. Ahora, ¿qué hacía con las dos soluciones? Las unía. Y me queda que la solución total es desde menos infinito a -1, cerrado, unión, desde 7 a infinito. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ese es el resultado de una inecuación cuando me presenta una ecuación cuadrática. Una de las formas es factorizarla y aplicar la regla de los signos. Otra forma era completar cuadrado, completando cuadrado para que sea un binomio cuadrado perfecto, y ahí voy despejando. Y la otra forma, no me acuerdo cuál era la otra forma. ¿Se entendió, chicos, esta forma o no? Sí, Sí, profe. Bien. Bien. Y bueno, por ejemplo, en el ejercicio F ya tienen directamente una cuadrática factorizada. Bueno, no es una cuadrática, sí es una cuadrática. Ya la tiene factorizada y lo único que tiene que hacer es aplicar la regla de los signos. En el E, que hicimos recién, en el C tienen una división que también tienen que aplicar la regla de los signos. Recuerden que se aplica para multiplicación y para división la misma. Es decir, más dividido más va a seguir siendo más, menos dividido más, menos dividido menos va a seguir siendo más, y así. Y la B ya la hicimos. Y en el caso de la A, solamente hay que ir despejando X para un lado y números para el otro y sumar términos semejantes, es decir, X con X y números con números. ¿Sí? ¿Se entiende?